Conocemos el indulto como una forma de otorgamiento del perdón y extinción de la responsabilidad penal. Es decir, por orden del Ejecutivo se pueden atenuar o suspender total o parcialmente las consecuencias jurídicas de una condena penal. Este es el llamado indulto voluntario. Pero existe también el indulto necesario, conocido como reconocimiento de inocencia, que se determina cuando los elementos probatorios en que se sustentó una sentencia condenatoria son declarados falsos o bien cuando aparecen documentos o cualquier otra prueba irrefutable de que el sentenciado es inocente. El reconocimiento de la inocencia en estos casos es un derecho y su importancia hace necesario un análisis de elementos y de cómo estos han sido tratados en la jurisprudencia. Mi nombre es Óscar Valleza y hoy, en Te Defendemos, hablaré con una defensora pública federal sobre el reconocimiento de inocencia. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Te Defendemos, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy quiero dar la bienvenida al estudio a Gabriela Prado Garcés. Ella es defensora pública federal. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Es un gusto para mí. Muchas gracias para hablar sobre este tema del reconocimiento de inocencia, pero parece que primero hay que entender lo que es el indulto, ¿no? ¿Podría platicarnos qué es el indulto? Así es. Existen ciertas maneras de extinguir la acción penal y la pretensión punitiva de las autoridades, así como la suspensión de las sentencias, ¿no? Okay. Hay varias. Una, por ejemplo, sería el cumplimiento de la sentencia impuesta, la muerte del sentenciado, la amnistía, el indulto, el reconocimiento de inocencia, el perdón del ofendido en casos en que sean delitos perseguidos por querella, y esas son las formas que se tienen en la ley para concluir con suspender esa acción. Ok. ¿Estas formas se han ido transformando? Sí. Entre ellas estábamos hablando del indulto. Así es. El indulto es una figura que la única autoridad que tiene la facultad para otorgarla es el Ejecutivo Federal, o en su caso, los ejecutivos de los estados. Bien. Y esa figura se daba cuando la persona no representa un riesgo para la sociedad en caso de que se le pueda conceder esa extinción de la pena, que sea una persona que haya cumplido con ciertas actividades, que haya prestado ciertos servicios para el bien común, para la sociedad, etcétera, a petición del Pleno de las cámaras del Congreso de la Unión o de los estados. Se hace la petición al Poder Ejecutivo y el Ejecutivo es el que la otorgaba. Okay. Ese es el indulto liso y llano que conocemos desde hace muchos años. Posteriormente se vio la necesidad de que algunas personas que ya estaban sentenciadas con sentencia irrevocable, de alguna forma surgían elementos posteriores o pruebas que venían a demostrar que él realmente no había participado en ese delito. Sin embargo, los recursos legales pues ya estaban agotados, todas las instancias. Así es. Entonces, por eso se vio la necesidad de lo que se conocía como indulto necesario o un perdón necesario, que después se transformó y ya no es facultad. Ese indulto necesario se transformó en lo que hoy es el reconocimiento de inocencia, que ya no es facultad del Poder Ejecutivo, sino del Poder Judicial. Ya se lleva de otra manera. ¿Qué entendemos entonces ahora por reconocimiento? El reconocimiento de inocencia es un procedimiento sui generis, es un reconocimiento especial, es un procedimiento, especial. Vamos a suponer que una persona ya está sentenciada, agotó todas sus instancias, ofreció todas las pruebas que tenía al alcance y la sentencia quedó firme. Inclusive agotó el juicio de amparo y no hay más que hacer en su favor. Sin embargo, con posterioridad, surgen pruebas que vienen, por ejemplo, a desestimar las pruebas con las que se le sentenció, a declararlas falsas, o a desestimar con las únicas pruebas que lo sentenciaron. Hay otro supuesto. En la ley, como está anteriormente, antes de la reforma, se pedían 5 supuestos para que pudiera proceder cualquiera de esos 5. Los de las pruebas que estábamos mencionando, había otro supuesto en el que cuando una persona fue condenada por el homicidio de otra,
y desaparecida ya, y esa persona con el paso del tiempo aparece viva, bueno, pues en ese supuesto podría reconocerse la inocencia del sentenciado porque efectivamente no había cometido el homicidio de esa persona en particular. Otro de los supuestos es cuando a dos personas se les sentenció por el mismo delito, pero se demuestra que hay imposibilidad de que los dos lo hubieran cometido. Y el último de los supuestos era en el caso de que a la misma persona se le juzgue dos veces en distinto tribunal por el mismo delito. Entonces tendría que reconocérsele la inocencia en uno de ellos y dejarle la sanción que más le beneficiara. Esos eran los supuestos tan estrictos como para poder conceder ese reconocimiento de inocencia. Y lo más importante, que sean pruebas nuevas, supervinientes, que aparecen después de que ya está firme su sentencia, que no pudieron haber sido valoradas durante el proceso. Esa era la característica principal. Hoy tenemos un nuevo sistema de justicia penal, hay un Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Esta figura está incluida ahí? ¿Es nueva? No, coméntenos. La siguen incluyendo. Cambia. Hay ciertos aspectos en los que se cambió. En el anterior sistema, el reconocimiento de inocencia solamente se presentaba ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el escrito en el que ya va a estar pidiendo a la persona que se le reconozca su inocencia con las pruebas que surgieron después y las tiene a la mano para ofrecerlas. La Suprema Corte hacía un estudio y declaraba fundado o infundado el procedimiento. Ahora, con el nuevo sistema, cambia. Los supuestos varían un poquito, como que hay una gama más amplia de posibilidades de poderla promover. Y ya no se va a presentar, ya no se va a ventilar ese procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora se tendrá que presentar el escrito inicial ante el tribunal que sea competente para conocer de la apelación. Bien. Tratándose de delitos federales, bueno, serían seguramente los tribunales de apelación y en el fuero común lo mismo, ¿no? Y otro punto importante en el que cambia es que ahora ya no va a ser nada más como un estudio que hacen internamente los ministros, ¿no? O después que se declinó competencia y conocían los tribunales colegiados, los magistrados de los colegiados hacían su estudio internamente, veían los alegatos que se hicieran por parte del MP, etc. Ahora no, ahora va a haber una audiencia y en esa audiencia se va a citar tanto a la persona que está solicitando el reconocimiento como a su defensor, como al Ministerio Público y también a la víctima con su asesor jurídico. Esto va a ser muy importante también. Entonces se les va a citar, se van a diligenciar ahí las pruebas y se va a escuchar los alegatos de las partes. Muy bien. Una vez realizado esto, se dictará una sentencia y otra cuestión muy importante es que ahora, dentro de la misma resolución en la que se declare la inocencia, se va a pronunciar el tribunal sobre la indemnización que se tenga que hacer a la persona que se le reconozca la inocencia. Es muy interesante, muy transparente y hacer público esto. Y además más ágil el procedimiento, va a tardar menos tiempo también. Muy bien, regresando de esta primera pausa, quisiera preguntarle cuál es el objetivo o qué es lo que busca el reconocimiento de inocencia, pero esto, regresando de la primera pausa, seguimos con más Aquí en Te Defendemos, regresamos en un instante, no te vayas. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Seguimos hablando con Gabriela Prado Garcés sobre el reconocimiento de inocencia. ¿Cuál es el objetivo de esta figura? ¿Qué es lo que busca el reconocimiento de inocencia? Pues ahora en el nuevo sistema lo que se busca es garantizar el debido proceso a todas las personas. Y esto incluyendo hasta las fases posteriores, últimas.
¿Por qué? Porque finalmente se va a tener oportunidad durante el juicio oral, etcétera, etcétera, de ofrecer las pruebas, de hacer las alegaciones que se tengan que hacer. Pero si finalmente la sentencia quedó condenatoria y después surge algo que pueda beneficiarle, pues si no hubiera esta posibilidad de reconocimiento, ya quedaría nula su debido proceso en esa etapa. Okay. Ya no podría alegarlo de ninguna otra forma. Entonces yo siento que ahora ese es el objetivo principal, que se garantice el debido proceso, pero inclusive después de concluidas todas las instancias. Nos mencionaba que es como requisito que esté la sentencia dictada para solicitar el reconocimiento de inocencia. Sí, porque si no hay sentencia todavía dictada, pues se pueden ofrecer las pruebas durante el procedimiento, se pueden hacer muchas cuestiones. Esta figura precisamente es para las pruebas que surgen después de que la sentencia ya está firme, ya agotadas todas las instancias y todos los recursos. Cuando con el paso del tiempo surge algo, o a lo mejor porque también ahora se incluyó esa parte de anulación de sentencia, dentro es el reconocimiento o anulación de sentencia. Entonces, si por una circunstancia el Código Penal deja de contemplar esa conducta como delito, pues entonces se pediría la anulación de la sentencia por ese hecho, porque esto les favorece más y se puede aplicar después de llevado todo el procedimiento. Ahora, para los familiares de alguna persona que esté ya con alguna sentencia dictada y que nos esté viendo, ¿cómo tramitarlo? ¿Cómo solicitar este reconocimiento de inocencia? Bueno, en primer lugar hay que ser muy cuidadosos con que efectivamente se reúnan los requisitos que la ley está señalando. Hay que verificar que ya estén agotadas las instancias, que ya esté firme la sentencia y sobre todo tratar de conseguir esas pruebas. O sea, a lo mejor saben que existe por ahí otra sentencia. No, no es nada más de pensar o imaginarse. Es tener las pruebas contundentes, tener ya las sentencias que se hayan dictado en otros casos o incluso tesis de jurisprudencia, que después vamos a comentarlo también, que ya se tengan fácticamente para que se puedan ofrecer. Sobre todo eso, cuidar que efectivamente se reúnan los requisitos, porque si no, pues es infructuoso estar promoviendo por promover nada más. Y se hace un escrito en el que en el mismo escrito se van a ofrecer las pruebas o se le explica a la autoridad que vaya a conocer de ello de la imposibilidad que tengan de presentarlas físicamente. Okay. Pero si ya saben que existe un expediente en tal juzgado, etcétera, referirlo y pedirle a la autoridad que ella sea quien la requiera, por ejemplo. Bien. Entonces se presenta esa solicitud ante el tribunal que pueda conocer, que tenga la facultad de conocer de la apelación en los procedimientos que se estén llevando y se presenta ahí. El tribunal la recibe, analiza si es procedente la admisión o no, se recaban las pruebas, el tribunal de las primeras cuestiones que realiza es pedir a las autoridades que dictaron las sentencias, primera, segunda instancia, si hay amparo también, les pide los expedientes para poder analizarlos y comparar, corroborar y hacer todo su estudio y su argumentación con las pruebas que se le ofrecen. Una vez presentadas y ofrecidas esas pruebas, dentro de un término corto, relativamente de unos 5 días más o menos, va a citar a la audiencia. Bien. Y en esa audiencia pues tendrán que estar presentes. El que está solicitándolo con su abogado, con su defensor, que tiene que pedir, el Ministerio Público y también la víctima, que es importante, con su asesor jurídico para que lo represente. Se desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos y tendrá que resolver también rápido, en unos cuantos días, ¿no? Esto que hablaba sobre la agilidad ahora de esta figura. Sí, va a ser diferente. ¿Hay excepciones? ¿Hay casos en los que no aplique el reconocimiento de inocencia? Hasta el momento la ley no señala que haya restricción por el tipo de delito o por la persona. No señala nada de eso. Entonces, pues nosotros, ¿qué podemos hacer? Si se reúnen los requisitos, si tenemos esas pruebas, que son de manera extraordinaria, porque se supone que durante todo el proceso pues ya se buscaron, se ofreció lo que más fue posible, etcétera. Pero bueno, si de manera extraordinaria aparecen esas pruebas que vienen a echar abajo con las que lo sentenciaron, pues entonces con eso va a ser suficiente. Muy bien. Regresando de esta segunda pausa, quisiera preguntarle, pues ya una persona ya la sentenciaron
y las pruebas surgieron después, ¿hay alguna indemnización o qué es lo que pasa con la persona sentenciada? Pero esto después de esta segunda pausa. Regresamos en un instante, seguimos aquí en Te Defendemos, no te vayas. Ya estamos de regreso, seguimos platicando con la Defensora Pública Federal Gabriela Prado Garcés sobre el reconocimiento de inocencia. Y platicábamos antes del corte, para que se dé el reconocimiento de inocencia ya debe haber una sentencia, ¿no? Así es. Pero ¿qué pasa con la persona a la que ya estuvo sentenciada y que después surgieron las pruebas? ¿Existe alguna indemnización o qué pasa con ella? Sí, generalmente son personas pues que están privadas de la libertad, a lo mejor ya durante varios años. Así es. Y es hasta entonces que se pueden conseguir las pruebas o que van surgiendo. Efectivamente, ahora en el nuevo sistema está contemplado que la autoridad, al dictar la sentencia del reconocimiento y declarar el reconocimiento, ahí mismo hace su pronunciamiento sobre la indemnización que se le tenga que hacer a la persona. En el antiguo sistema, bueno, habría que hacer otras cuestiones ya de carácter civil posteriores al reconocimiento, etcétera. Ahora ya no va a ser necesario. Dentro de la misma sentencia ya va a estar el pronunciamiento de la autoridad en el sentido de cómo se le va a tener que indemnizar a la persona que se le reconozca, en este caso, la inocencia. ¿Y conocemos los tipos de indemnización, defensora? ¿O no? Todavía estamos esperando a ver cómo tendría que ser. Yo supongo que sería con base a los años que ha estado privado de la libertad, a las violaciones que se le practicaron en sus derechos. Yo considero que sería con base en eso. Pero existe, ¿no? Que es lo importante. Ya está contemplado en la ley. Oiga, y aprovechando, ¿hay algún caso que usted haya atendido o que haya conocido el instituto que haya representado? Sí, hemos conocido varios, pero tenemos uno de reciente resolución que me parece importante comentar. En este caso, una persona llegó, como cualquier otra, al instituto a pedir apoyo, a pedir ayuda para su hermano. Él decía, él ya llevaba adelantado algo, decía que no era posible que su hermano estuviera sentenciado, ya que el proceso se había seguido en contra de 3 personas. Y una ya había salido libre, la otra ya se le había dictado la sentencia, pero fue absolutoria. Okay. Y estaba apenas empezándose la segunda instancia. Y el único que estaba ya sentenciado y preso era su hermano. Él tenía una sentencia de 25 años de prisión. Bueno, se le pidieron documentos para analizar la procedencia del servicio, etcétera. Se determinó que se le otorgara el servicio ahí en el instituto porque sí era competencia en materia federal y además porque el señor había tenido pues abogados particulares, por lo tanto de momento no se podría determinar quién de los defensores tendría que tomar el asunto. Okay. Entonces se analizó ahí en la sede central y los hechos sucedieron más o menos así. Hay una investigación en un estado de la República, detienen a una persona con motivo de un robo de vehículo, del reporte de robo, y él supuestamente iba en esa camioneta, lo detienen, se lo llevan a la agencia del Ministerio Público y le empiezan a tomar su declaración. Él declara que se dedicaba a andar ahí con un grupo delincuencial y que hacían una sarta de cosas, de delitos, etcétera, etcétera, y relaciona a varias personas en su declaración. Las detienen, las llevan ante el Ministerio Público, los empiezan a investigar y supuestamente pues a todos los consignan y los sujetan al proceso. Ellos estaban acusados de delincuencia organizada con motivo para cometer delitos contra la salud y se separa el proceso un poco, eran 3 detenidos, se lleva primero,
se lleva aparte el proceso de nuestro defendido en este caso y sale su sentencia rápido, no mucho tiempo se llevó, sale condenatoria a 25 años de prisión. Era un servidor público de allá del estado. Okay. Entonces el delito se agrava para él. Le sentenciaron a 25 años de prisión, lo inhabilitaron en el cargo y lo suspenden y lo inhabilitan durante 10 años para poder ejercer otro cargo público. Y sin derecho a ningún beneficio. ¿Por qué? Pues porque era por delitos de delincuencia organizada para cometer delitos contra la salud. En el Inter, él apela, se lleva a cabo su segunda instancia, se confirma la sentencia, promueve el amparo directo y se lo niegan. Para él estaba totalmente concluido todo, con una sentencia encima de 25 años de prisión. Posteriormente, como los otros coprocesados se separan, uno de ellos promueve un amparo en contra del auto de formal prisión y ese amparo se lo conceden. Se lo conceden porque el tribunal que conoció de ese amparo manifiesta que no hay verdaderas pruebas que lo vinculen con una asociación delictuosa, que no hay ni aseguramiento de droga, ni investigaciones ya encaminadas hacia ese supuesto narcotráfico. Entonces, le conceden el amparo para efectos de que la autoridad elimine el auto de formal prisión por esos delitos y solamente lo sujetan a proceso por un arma que apareció ahí en los objetos que aseguraron. Por eso él nada más llevó un proceso por la aportación del arma, lo sentenciaron a 2-3 años y salió. Sigue transcurriendo el tiempo y para el otro coprocesado se dicta sentencia absolutoria, también basándose el juez en los argumentos que se habían esgrimido allá en el amparo indirecto de la otra persona y con los mismos razonamientos de que efectivamente no se había comprobado que existiera una célula delincuencial a la que pertenecieran estas 3 personas, que no se acreditaba el aseguramiento de droga, nada. Entonces lo absuelven. Es entonces cuando la familia de nuestro representado dice, bueno, ¿cómo es posible? Entonces, ¿cuál delincuencia organizada? ¿Cuáles delitos contra la salud? ¿En cuáles participó mi hermano? Y con esas sentencias son con las que viene a buscar apoyo acá a México. Entonces, pues se le piden las sentencias, las copias certificadas, etcétera, las lleva, las analizamos y pues efectivamente vemos que tenemos posibilidades de promover ese reconocimiento. Esas fueron las pruebas que se ofrecieron. La sentencia del amparo que se le concedió a la otra persona, la resolución definitiva en la que se echa abajo el auto de formal prisión por esos delitos, la sentencia absolutoria del otro coprocesado, pero todavía no se resolvía la segunda instancia, entonces todavía no nos servía, todavía no era una sentencia irrefutable que ya pudiéramos ocupar. Y esperamos a que se resolviera pacientemente la segunda instancia y se confirmó, absuelto y libre. Entonces, imagínese usted si no hubiera posibilidades de promover este reconocimiento, esa persona seguiría presa. Se promueve el reconocimiento, se ofrecen esas pruebas, se presenta ante la Suprema Corte de la Justicia y en la Suprema Corte se declina competencia para un tribunal colegiado del mismo estado en donde se había llevado todo el proceso. Pedimos, la familia y el interno propiamente piden una audiencia humanitaria, piden que se les escuche en la Suprema Corte de Justicia para efectos de que se lleve el asunto acá en la Corte. Se presenta también una solicitud de reasunción de competencia, aunque no, pues la propia persona que lo está pidiendo pues no es la facultada para pedir eso, pero lo pidió. Bueno, se lleva unos mesecitos aquí en estudio en la Suprema Corte y finalmente se determina que no pueden reasumir ellos la competencia y que se vuelve a mandar al tribunal colegiado. Se pide coordinación con la delegación de Defensoría Pública del Instituto para que le designen defensor allá, para que esté ahí al pendiente, puedan promover lo que sea necesario y así se lleva a cabo. Posteriormente se presenta otro escrito en el que se hacen valer ahora otras pruebas que son unas tesis de jurisprudencia
que de manera importante vinieron a revolucionar ahorita todo este asunto. Una de ellas está basada en el derecho de la inviolabilidad de las comunicaciones de las personas. Okay. Porque esa jurisprudencia viene a extenderse hasta los teléfonos móviles. Y en el caso, habían relacionado la lista de teléfonos que tenía esta persona en su celular con otros teléfonos que tenían las otras personas, y por eso era una prueba contundente en contra de él. Y que bueno, finalmente los procesos de los otros dos acusados fueron lo que sirvieron de base para el Exactamente, esas fueron las pruebas principales, principales, pero también se alegaron las jurisprudencias que ahora rigen. Una de ellas esa, y otra muy importante, la comentamos de manera rápida, el hecho de que los testigos de cargo dan su declaración ante el Ministerio Público de una forma y ante el juez, en su declaración preparatoria, se retractan de esa declaración. Y así había sucedido también en este caso. Entonces se tiene que hacer valer, y se resolvió fundado el reconocimiento. Pues se nos terminó el tiempo. Gabriela Prado Garcés, Defensora Pública Federal, le agradezco mucho que haya estado con nosotros para explicarle al auditorio en qué consiste el reconocimiento de inocencia. No, al contrario, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, y a ustedes también les agradezco el favor de su atención. Los espero la próxima semana con más temas jurídicos con lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. En tanto, la invitación a permanecer en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.